La doctora Infante me pidió que les platicara un poco sobre el papel de la psiquiatría en el CAF. Em, Creo que para esto es importante mencionar esta transición que ha habido desde un modelo más psicosocial hacia la parte psiquiátrica, cómo ha pasado hacia la parte de consulta externa, y para esta transición un poco turbulenta, pues ha sido necesario mucho de la comprensión de los compañeros en el trabajo, de aprender a comunicarnos de una manera diferente, a veces con sombrerazos, otras veces con abrazos, pero es muy agradable cómo en el CAF se ha creado una mesa horizontal en las cuales hablamos las diferentes profesiones en voz del paciente y cómo podemos trabajar mejor para integrar este modelo único, como ya se había dicho, y que está tan pensado en la sociedad. El equipo de psiquiatría actual está conformado por la doctora Diana Pérez Molina, ella recientemente acaba de ingresar con nosotros, la doctora Sara Infante, por supuesto, que aunque su función es más de jefa de este centro, pues muchas veces le toca entrar también a otras partes más clínicas o más educativas, y por un servidor. Esta parte es interesante porque, como se había mencionado previamente, el CAF es un centro muy dinámico, es un centro que no se puede permitir quedarse estancado, no puede ser una clínica más que repite y que no se renueva, porque la sociedad se renueva constantemente, y más si hablamos de esta situación, de este espacio, como inclusive la calle ha cambiado. Muchos decían antes en el CAF no podías llegar porque tenías que ir dando codazos y cruzarte entre los puestos de carnitas y chicharrones, había unos tacos de tripa muy ricos que se perdieron, pero ahora ya está el Metrobús que lo cruza y es problemas nuevos. En el poco tiempo que llevo ahí, un par de años, me ha tocado ver 2 personas que han atropellado y que han fallecido a 2 metros del CAF. Y esto es también el cambiar cómo uno se mueve por ahí, cómo uno puede cruzarse como antes, sino que tienes que tener 6 ojos, porque si no es el diablero, es el que trae la bicicleta, el de la moto o el de algún otro vehículo que te puede llegar a dar un golpe, y esto hace que nuevamente sea una situación muy característica. En el CAF, los psiquiatras, seamos adscritos, seamos residentes, seamos psiquiatras ya egresados que están haciendo algún posgrado, le entramos parejo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no hay esta división de que solo la preconsulta la ve el estudiante. Los adscritos vemos preconsultas, que es algo que no se hace aquí en el instituto, vemos historias clínicas, y dependiendo de la carga de trabajo también tenemos que colaborar de repente en algunas otras actividades. En algún momento a los psiquiatras nos tocaba llenar los carnets o ir a pedir citas, que es algo que lo hacía muy único y que de repente complicaba un poco las actividades. Aparte de estos servicios de preconsulta, de historia clínica, también tenemos el servicio de primera vez subsecuente, que ya está integrado en el instituto, el de subsecuentes normales, interacciones constantes con el equipo de trabajo. No es raro que de repente algún clínico psiquiátrico tenga que acercarse con el profesional que está atendiendo la parte psicoterapéutica, y que intercambiemos opiniones y estrategias para cómo ayudar mejor al paciente o a su familia. Participar en sesiones de psicoeducación, que es algo frecuente y constante que hacemos con el equipo de trabajo social. En la parte de colaboración de formación de recursos humanos es algo muy gratificante, porque lo que hemos buscado en los últimos años es que los residentes no solo lleguen a tener clases, no solo lleguen a ellos presentar clases o ellos a leer un poquito sobre lo que es el problema con el consumo de alcohol, sino basado en este modelo de las prácticas clínicas basadas en la evidencia, que aprendamos a criticar, a juzgar, a debatir lo que es la evidencia científica, porque esta evidencia no se comporta igual en todos los lugares. Y cuando hablamos de la población mexicana y más de la población del CAF, de repente la naltrexona no se ve tan atractiva, y de repente encontramos otras modalidades de tratamiento más basados en conceptos sociales, más basados en un modelo de salud mental o de otras enfermedades mentales que pareciera ser más atractivo o más eficiente para nuestros pacientes. Por nuestros consultorios, por nuestras aulas, pasan desde estudiantes de diferentes partes de servicio social. El año pasado tuvimos hasta un nutriólogo que nos ayudó un poco a evaluar el perfil de los pacientes que están ahí. Residentes de tercer año hemos tenido, residentes de cuarto año, y médicos psiquiatras cursando el diplomado de alta especialidad en el manejo de adicciones,
que recientemente pasan pues la mitad del posgrado de alta especialidad con nosotros, y eso nos vuelve no solo como una parte del posgrado, sino meramente el 50%. Y creo que es algo importante recalcar, porque de repente pareciera ser que el diplomado de alta especialidad es de la clínica de adicciones, cuando gran parte de la formación se hace desde nosotros. Buscamos un modelo que no solo sea nuevamente clases teóricas y no clases que sean impartidas por los residentes, porque muchas veces nos confiamos los adscritos o los docentes de que ellos mismos deben de dar clases, cuando la experiencia, el poco tiempo que están ahí, pues debería de fungir o debería de surgir desde nosotros. En estas clases teóricas no solo participa psiquiatría, sino también compañeros del área de psicología, como ha sido Roberto, como ha sido Gabriela, y esto ha sido enriquecedor porque se da un perfil hacia los residentes sobre un modelo más psicoterapéutico para el abordaje de las adicciones. Revisamos artículos, no solo los más recientes, sino aquellos que también han marcado la pauta de cómo abordar este tipo de problemas. Hacemos revisión de casos difíciles, que en algunas ocasiones se hace de forma multidisciplinaria con compañeros de psicología o incluso personal de trabajo social cuando hay algunas condiciones complicadas. Se busca una asesoría constante y supervisión de casos constantes para aquellos pacientes que requieren un abordaje más fino. Es decir, todos los que trabajamos y los que colaboramos en la parte docente del CAF buscamos no solo de dar teoría a los estudiantes, sino partir desde la sensibilización de qué son los trastornos por uso de alcohol, de cómo esto es una enfermedad que ha sido sumamente estigmatizada y cómo esta población, que ya de por sí es vulnerable, cae constantemente en más agresiones o en más desacreditaciones, cómo muchas veces este modelo médico para este tipo de pacientes no aplica, y el papel de médico de bata blanca, reluciente, con corbata, que habla de usted y con propiedad, y que muchas veces parece ser más un maestro o alguien que tiene la verdad absoluta, no se acopla al perfil de nuestros pacientes. Muchas veces tenemos que hablarles desde un tono más horizontal y comprenderlos y convertirnos en compañeros de ellos para lograr un objetivo, que no necesariamente es la abstinencia total, y eso ha sido difícil de romper. Buscamos que los residentes y las personas que pasan por ahí adquieran conocimientos, pero también adquieran habilidades de cómo atender a los pacientes y sobre todo cómo puedan ser mejores clínicos en un futuro. En los últimos años también el CAF ha participado no solo en docencia intra-CAF, sino fuera. Tenemos la fortuna que en el reciente año tuvimos 2 cursos presenciales aquí en el instituto, lo cual fue muy complicado, porque imagínense lo que implica el venir desde allá y de repente tener que checar aquí y allá y tener que traer la laptop. Y puedo decirles con agrado que los 2 cursos fueron un éxito. En uno de ellos nos acompañan aquí 2 de los grandes ponentes que tuvimos. El primero fue denominado Adicción, una revisión desde las neurociencias hasta la política pública, y fue muy agradable ver cómo teníamos participaciones desde gente que se dedica a hacer investigación básica de aquí del instituto, hasta clínicos como el doctor Hugo, que nos hablaban de cómo se maneja este problema aquí, exegresados del Instituto Nacional de Psiquiatría, ahora brillantes adictólogos como en el Hospital Español la doctora León, así como gente que ya está trabajando en la política pública y que está pujando para que cada vez esto sea atendido de una manera más congruente, como el maestro Castrejón. Compartimos con la doctora Basurto el modelo que tenemos hacia lo que ellos hacen en el CAF, en el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Otro de los grandes cursos que tuvimos fue platicar sobre el modelo que se lleva en el CAF multidisciplinario, y se denominó Alcohol y Familia, un abordaje multidisciplinario que ha servido para crear una forma de introducir cómo es que funciona el CAF y sobre qué es lo que trabaja el CAF, sobre todo para las personas de reciente ingreso o para los residentes en formación. Dentro de otras actividades docentes, el CAF puede decir que es una de las clínicas que tiene más productividad en videoconferencias, con diferentes temas que no únicamente tienen que ver con alcohol, sino también con violencia, tribunales de tratamientos para adicciones, y cada año estamos participando entre 2 o 3 videoconferencias, tanto la doctora Infante como un servidor, y esperemos que la doctora Diana Pérez pronto también esté colaborando con sus ponencias. Conferencias sobre temas alusivos a los trastornos por uso de sustancias. El CAF es un centro extramuros. El problema relacionado por los trastornos por uso de alcohol no se queda en el instituto, no se queda en el CAF, y por eso es necesario que los que estemos ahí podamos llevar información confiable hacia otras áreas, a instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, como Secretaría de Salud. Hemos participado en múltiples hospitales para llevar qué es este tipo de enfermedad, cómo se asocia a otras enfermedades mentales y qué es lo que hacemos en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en Exprofeso en el CAF.
Hemos participado en múltiples foros que van desde la Cámara de Diputados con temas que tienen que ver con el uso de alcohol y accidentes o el uso de alcohol en menores de edad, tribunales de tratamientos de adicciones, foros del YAPA como el reciente que tuvo que ver con el consumo de marihuana, algunos otros eventos de CONADIC, de consejos estatales contra las adicciones y cualquier otra institución que tiene a su cargo el difundir información de calidad y en el cual el CAF, como parte del Instituto Nacional de Psiquiatría, está presente para dar nuestro granito de arena a este tipo de actividades. Se ha participado en entrevistas en medios de comunicación de diferentes ámbitos, hablando y remarcando el papel que tiene el CAF. Se ha colaborado en guías de práctica clínica recientes, la más reciente ha sido en participación con la Asociación Psiquiátrica Mexicana y es una guía que tiene que ver con el tratamiento de la dependencia al alcohol. En cuanto a lo que se está buscando en la atención clínica, ya estamos trabajando desde hace varios meses, poquito más del año, en hacer mecanismos de diagnóstico integral, es decir, la historia clínica básica psiquiátrica que tenemos, sabemos que no es suficiente para el problema de los trastornos por uso de alcohol. La OMS ya tiene estudiado, ya tiene descrito que la principal causa por la que las personas con consumo de alcohol mueren, con consumo de alcohol, es por otras enfermedades complicadas como infartos, como hipertensión, como obesidad, como diabetes mellitus, y por lo tanto es importante que estas enfermedades sean identificadas, canalizadas o en su caso abordadas. Por lo tanto, cada vez se trabaja más en hacer entrevistas más dirigidas a encontrar estos padecimientos, hacer modelos de exploración física intencionados en detectar este tipo de padecimientos que también puedan fortalecerse con estudios de laboratorio y gabinete ya estandarizados, ya creados en algoritmos para los diferentes tipos de tratamientos y también en la adaptación y estandarización de algunas de las intervenciones que pueden ser desde la preconsulta. Ya tenemos más de un año que a todos los pacientes que llegan a preconsulta al CAF no es solo una entrevista abierta, sino que incluso se les aplica el ASIST con la finalidad de detectar otras sustancias que pudieran estar causando problemas hacia ellos, otros indicadores de diagnósticos más precisos, sobre todo en la historia clínica, y algunos indicadores que en un futuro permitirán que en el CAF se pueda hacer investigación sin tener que planearla, es decir, retrospectiva, con meramente descripción de datos de estudios naturalísticos. Y así en nuestro país podamos contar con reportes de cómo se comporta el topiramato, la sertralina, la fluoxetina o en su caso en algún momento la naltrexona en nuestra población, repito, estudios naturalísticos, no ensayos clínicos farmacológicos que tienen un gran sesgo muchas veces de ser poblaciones que no se parecen a la que vemos regularmente en la clínica. También se ha tratado de buscar definir estos indicadores no solo con la parte de investigación, sino poder tener un perfil de cómo llegan nuestros pacientes en cuanto a la severidad, no solo decir si tienen dependencia, sino tener algunas otras variables que nos hablen del nivel de dependencia, algunos otros factores como son el craving, el tipo de craving, las comorbilidades psiquiátricas, médicas y de otra índole, y cómo se pueda con el paso del tiempo medir el impacto de las diferentes intervenciones en la evaluación de nuestros pacientes. Además, se está buscando que el modelo de atención de psiquiatría en el CAF no se quede únicamente en la parte súper especializada. Como ya lo han dicho previamente, el CAF atiende también a familiares. Y muchos familiares no son personas con dependencia, son personas con uso riesgoso, son personas con uso nocivo, que muchas veces en la mayoría de las instituciones son evaluados en las preconsultas y no son atendidos o son canalizados a instituciones que carecen de modelos estandarizados. El CAF tiene la capacidad de poder hacer evaluaciones rápidas, de identificar diferentes tipos de consumidores y poder otorgar servicios de consejo breve, de intervención breve, así como modalidades de tratamientos basados más desde un modelo médico de la parte grupal y que esté enfocado a población específica. Y en algún momento podamos contar en el CAF no solo con terapia grupal general, sino también terapia grupal para personas con dependencia al alcohol, que además padecen de TDAH, que es altamente comórbido y que involucra mucho de las funciones ejecutivas o la impulsividad. O personas con trastornos por uso de alcohol que además tienen otras enfermedades como un mal manejo del enojo y la ira y que esto se asocia a algunas conductas que están tipificadas como delitos. Así como fortalecer la parte de otras personas médicamente enfermas con problemas de cajón, como ya es la hipertensión, la diabetes, la obesidad, altamente prevalentes en nuestra población y que el abordaje que deben de tener del trastorno por uso de alcohol debe ser más específico. Estas son solo algunas de las cosas que estamos trabajando desde la psiquiatría en el CAF y nuevamente felicidades y muchas gracias.